hoy voy a ofrecerles una charla sobre un importante y trascendente tema como es el tema de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Para qué reencarnamos? ¿El porqué de tantas desigualdades? Bueno, pues la reencarnación es la oportunidad que se nos da de revestirnos de un cuerpo material, tantas veces como nos sean necesarias para nuestra evolución moral. Si observamos a los niños, ¿cómo podemos explicar la diversidad de tendencias, gustos, inclinaciones de bondad, delicadeza, inteligencia, etcétera, en unos, mientras en otros una carencia de estas cualidades positivas, y en cambio apreciamos ruindad, brusquedad y dureza, y hasta maldad en otros? Correspondiendo al alma humana las cualidades positivas y negativas del carácter, ¿podemos admitir por un momento que Dios, perfección absoluta, pueda crear unas almas perfectas, en cambio otras imperfectas, y establecer diferencias? No es admisible un Dios sabio y justo creando almas desiguales y darles una sola vida a unos y a otros para que se salven. Muchos de nosotros nos habremos preguntado en muchas ocasiones el por qué unos niños nacen en familias con recursos económicos, proporcionándoles a los hijos estudios tan importantes en sus vidas, cubriéndoles todas las necesidades materiales, dándoles cariño y afecto, y por el contrario, otros nacen en familias con grandes carencias, tanto culturales como materiales y, lo que es más importante, afectivas, donde se crían sin el más mínimo afecto, incluso en muchas ocasiones son maltratados. ¿Por qué unos nacen en países desarrollados, donde no pasan por necesidades materiales, y los otros nacen en países subdesarrollados, donde no tienen ni los alimentos más básicos, con innumerables enfermedades, padecimientos y muertes prematuras? También muchos nos habremos preguntado el por qué unos nacen guapos y atractivos, los otros feos e incluso con deformidades. Los otros nacen sordos, cojos, mancos, ciegos, con atrasos mentales, etc. En cambio otros son inteligentes y con muy buenas cualidades. Los unos tienen maldad, los otros son personas de bien, buenas personas. También son admirables los casos de niños que de muy pequeños, sin prácticamente haber tenido tiempo de desarrollar aquí en esta existencia, traen grandes conocimientos en determinadas materias, como las matemáticas, la física, el arte, etc. Pintura, música, aprendiéndolas con suma facilidad, mientras que a los otros esta misma materia les cuesta muchísimo aprenderla y no dejan de ser mediocres en ella. Pues solo la pluralidad de existencias puede explicar el origen de la diversidad de caracteres y las desigualdades humanas tan notorias. Fuera de esta ley, nos preguntamos en vano, ¿por qué algunos poseen talento, los sentimientos nobles, las aspiraciones elevadas, mientras que otros carecen de ellos? Como dije antes, no es admisible un Dios sabio y justo creando almas desiguales y darles una sola vida a unos y a otros para que se salven. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Un Dios que es todo sabiduría, justicia y amor. La explicación está en que los espíritus, al encarnarse, tienen consigo lo que adquirieron en sus existencias anteriores. Esta es la razón por la cual los hombres muestran instintivamente actitudes especiales, inclinaciones buenas o malas que parecen innatas en ellos. Ningún alma podría, en tan breve espacio de tiempo que ofrece una sola vida,
despojarse de sus vicios, de sus errores, de todos los apetitos animalizados que han tenido en otras existencias, que son vestigios de sus vidas pasadas. El alma humana aparece muchas veces en el escenario de la vida física, en cuerpos diferentes. Necesitamos muchas vidas, revestirnos de múltiples cuerpos, nacer, morir y volver a nacer muchísimas veces, para llegar al final de la escala ascensional, a la perfección, que es la meta hacia la cual todos vamos avanzando lentamente, unos más adelante, otros más atrás, unos más despacio, otros más deprisa. Otro tema que nos preguntamos muchas veces es cuando vemos a buenas personas, almas nobles y buenas, que tienen grandes padecimientos aquí en la tierra, y pensamos, bueno, ¿cómo esta persona que es tan noble, tan buena, con tan buenos sentimientos, puede ser que le ocurran cosas tan malas? No sé, pues las vemos enfermas, con un montón de enfermedades, las vemos a lo mejor en la miseria, con grandes desgracias en sus vidas, con grandes problemas. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo esta persona tan buena puede merecer una vida tan mala, tan llena de problemas, de padecimientos? Bueno, pues son expiaciones. Esas personas se encuentran en una reencarnación de sus vidas donde les toca expiar faltas y daños que cometieron en otras vidas pasadas. Y claro, las expiaciones se tienen que expiar, sí o sí, nadie se escapa a la ley. Entonces, claro, estas personas están expiando errores que cometieron en otras vidas y daños que cometieron. Luego vienen aquí, en esta existencia, siendo buenas personas. ¿Por qué? Pues porque en el mundo espiritual hay que pensar que pasamos muchísimo tiempo en el mundo espiritual, muchísimo tiempo más que en la tierra. Podemos pasar incluso siglos en el mundo espiritual. Entonces, a lo mejor pues, estas personas, cuando desencarnaron, han estado un tiempo largo en el mundo espiritual y han progresado mucho. Han tenido un progreso muy grande en el mundo espiritual y entonces han evolucionado, han tenido una gran evolución espiritual. Entonces, claro, reencarnan siendo unas buenas y nobles personas por la evolución espiritual que han tenido. Pero claro, tienen que expiar todo el daño que hayan cometido y están, digamos, en un periodo de su reencarnación que es un periodo de expiación. En cambio, hay otras personas que las vemos que no son, digamos, unas buenas personas, se les ve maldad, se les ven muchas imperfecciones, se les ven que dañan a otras personas. En cambio, parece que la suerte les sonríe, están bien de salud, económicamente, no tienen grandes problemas, aunque este mundo, la felicidad perfecta no existe, pero bueno, las vemos que más o menos dentro de lo que se puede aquí ser feliz en este mundo, pues están bien. En cambio podemos pensar, pues no lo merecen, esta persona con tanta imperfección, con tanta maldad, que está haciendo daño a las demás personas. En cambio parece que la vida les sonríe. Bueno, pues es porque no está en esta encarnación, tal vez, en un periodo grande de expiaciones. Más bien está en un periodo de pruebas, que si no las está superando, pues en otras encarnaciones tendrás que expiar
todo el mal causado en esta encarnación, toda la maldad que pueda tener, todo el daño que causa a los demás. En las reencarnaciones hay digamos como ciclos, no sé si se puede emplear esta palabra, en los que digamos que hay espíritus que reencarnan más para expiar pruebas, a lo mejor en esta encarnación, y otros es para superarlas. O sea, hay personas que reencarnan más en una determinada encarnación para expiar, es una encarnación más de expiaciones, que es cuando padecen los grandes padecimientos, y hay otros que en una encarnación determinada viene más como prueba. La vida les va dando pruebas y para ver si ellos las superan. Si no las superan, por ejemplo, si la vida les da la prueba del dinero y nadan en la abundancia, pero se ve que estas personas no ayudan a los demás con esa abundancia que tienen, es más, no es que no ayudan a los demás, es que encima tal vez perjudican, incluso esas ganancias la obtienen a costa de engañar a otras personas o del esfuerzo de otras personas. No adquieren esa abundancia de una forma limpia. Entonces, pues en otras encarnaciones les tocará expiar el daño causado en esta y el bien que hayan podido hacer y no han hecho. Tanto puede ser en el tema económico, también en el tema familiar. La persona puede tener un hogar familiar de afecto, de amor, donde tenga todas las atenciones, sea bien tratado, se les quiera. En cambio, ellos no corresponden con la misma intensidad. A lo mejor ellos pues hacen todo lo contrario, provocan daños a la familia, no tienen sentimientos por ellas, los desprecian, en fin, digamos que no son buenos hijos o buenos padres o buenos familiares. Entonces, pues esto es la prueba. Si no la superan, en otra encarnación tendrán la expiación correspondiente a esta prueba. Una expiación correspondiente puede ser nacer en un círculo familiar desestructurado, donde no haya afecto, donde no haya amor, donde carezca de las más simples necesidades básicas, donde incluso a lo mejor se le maltrate, donde no se le ame. En fin, así se podrían poner muchos ejemplos. El caso es que unas veces, en unas encarnaciones, venimos más a expiar daños causados en otras, y hay otras encarnaciones que venimos más a superar pruebas que si no superamos se convertirán en otras expiaciones, en otras reencarnaciones se convertirán en expiaciones. Otro tema muy importante que va ligado a la reencarnación es el tema de la familia espiritual, porque el núcleo familiar no únicamente está compuesto por la familia de sangre o la familia carnal, también está compuesto por la familia espiritual. Digamos que hay dos tipos de familia. Está la familia de sangre y la familia espiritual, que en realidad es la verdadera familia. El espíritu renace en el círculo familiar y colectivo, no solo familiar, sino en el país, en la localidad, que necesita para su evolución espiritual. Hay ocasiones en las cuales el espíritu reencarna entre familiares de sangre que también al mismo tiempo son su familia espiritual. O sea, entre familiares que les son afines. En otras ocasiones renace entre familiares de sangre
pero que no son su familia espiritual, no son espíritus afines. En algunas ocasiones es todo lo contrario, son grandes enemigos, renacen entre grandes enemigos del pasado, los cuales se han odiado y se han hecho mucho daño en otras existencias, en otras encarnaciones. Entonces, ¿cuál es el motivo de reencarnar un espíritu entre familiares antipáticos, digamos, desafines, que no son familias espirituales? Bueno, pues el principal motivo de reencarnar en estas familias, que son familiares de sangre, de carne, pero no de espíritu, es justamente el de aproximarse, compensarse recíprocamente el daño que unos y otros se han causado en otras encarnaciones, y que en esta encarnación exista más afecto del que hubo en otras encarnaciones, o sea, que haya mayor afecto que en otras encarnaciones y más aproximación. Claro, es muy comprensible que es difícil tenerle gran afecto a este tipo de familiares, que nos pueden ser tan antipáticos, tan desafines, a los cuales no comprendemos ni compartimos sus características, ni ellos, por supuesto, tampoco a nosotros. Bueno, pues si al menos en otras encarnaciones nos odiamos e hicimos daño, pues al menos en esta intentar no dañarnos, tampoco permitir en lo posible que ellos nos dañen, no guardar odios contra ellos, ni desearles el mal, todo lo contrario, desearles todo el bien. Con esto ya algo habremos adelantado, algo nos habremos aproximado, que al fin y al cabo es el propósito de haber encarnado junto a estas personas. Por el otro lado, tenemos a espíritus que renacen entre familiares de sangre y al mismo tiempo también son familiares espirituales, espíritus afines, unidos por el afecto, por la simpatía, la similitud de caracteres, la comprensión y el amor. En resumen, el objeto de la reencarnación, para lo que reencarnamos, es, primero, para expiar nuestros errores cometidos en esta y en otras existencias, o sea, vivir en carne propia el daño que hemos causado a otros. El segundo motivo por el que reencarnamos es para, por medio de estas expiaciones, superar nuevas pruebas, o sea, para superar nuevas pruebas, pruebas que de no ser superadas se nos volverán a presentar en próximas existencias, hasta que las superemos. Y el tercer objetivo de reencarnar, y el más importante, es evolucionar. Evolucionar tanto en inteligencia como moral. Evolucionar espiritualmente. Evolución moral, este es el fin de nuestras encarnaciones, la evolución moral. Comprendiendo este gran tema de la reencarnación, podemos llegar a comprender muchísimas cuestiones que sin el conocimiento de la reencarnación serían totalmente incomprensibles. Pues gracias a todos los que me han escuchado y que Dios los bendiga.